Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un rumor que ha estado haciendo olas en el mundo del espectáculo, y creo que les va a encantar. ¿Se imaginan qué podría estar pasando entre dos de las estrellas turcas más queridas? Pues agárrense porque la noticia que traemos hoy es sorprendente. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa icónica pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿está Can Yaman comprando la colección privada de Demet Özdemir? Suena a novela, ¿verdad? Pero antes de que sigamos con esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en el botón rojo de abajo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado recientemente y que ha generado un torbellino de especulaciones gira en torno a una supuesta adquisición por parte de Can Yaman. Como saben, Can Yaman es conocido no solo por su carisma y su talento actoral, sino también por su gusto exquisito y su apreciación por las cosas bellas. Por otro lado, Demet Özdemir, además de ser una actriz talentosa y una referente de estilo, es también conocida por tener una colección muy especial de objetos que reflejan su personalidad y su trayectoria. Se habla de que Can Yaman podría haber estado interesado en adquirir una parte significativa de la colección privada de Demet. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Estamos hablando de arte, de joyas, de recuerdos? La especulación es la que está haciendo volar la imaginación de los fans. Imaginen por un momento la conexión que tuvieron Can y Demet en Erkenci. Sus personajes Candivit y Sanemain crearon una química innegable que traspasó la pantalla. Fue una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo, y por eso cualquier noticia que los involucre juntos, o incluso por separado pero con este tipo de conexiones, genera un interés masivo. Los fans siempre están buscando alguna señal, algún hilo conductor que los conecte de nuevo, y este rumor, sin duda, ha reavivado esa llama. Ahora, ¿qué podría Can Yaman estar interesado en la colección privada de Demet Özdemir? Aquí es donde las teorías empiezan a multiplicarse. Una de las posibilidades es que Can sea un coleccionista de arte o de objetos con valor sentimental. Demet, a lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de acumular piezas únicas, quizás regalos de fans, objetos de películas o series que significaron mucho para ella, o incluso adquisiciones personales que reflejan su evolución como artista y como persona. Si Can tiene un ojo para lo valioso y lo único, podría ver en la colección de Demet algo verdaderamente especial que valga la pena adquirir. Otra perspectiva es que quizás esta adquisición tenga un trasfondo más personal. Aunque su relación romántica terminó hace tiempo, es posible que hayan mantenido una relación cordial. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y a veces, los ex pueden mantener lazos de amistad o de respeto mutuo. Si este fuera el caso, la compra podría ser un gesto de amistad, de apoyo, o simplemente una forma de ayudar a Demet si ella está reorganizando sus pertenencias o buscando vender ciertos artículos. Tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya algún tipo de inversión detrás. Los objetos de colección, especialmente si tienen un historial o un valor artístico reconocido, pueden ser una inversión considerable. Los detalles específicos de lo que conformaría esta supuesta colección son lo que más intriga a los fans. ¿Son obras de arte originales que Demet ha coleccionado a lo largo de los años? ¿O quizás son piezas de diseño, objetos de decoración, o incluso recuerdos personales muy valiosos? Se ha rumoreado que podrían ser joyas antiguas, o quizás piezas de moda únicas que ha lucido en eventos importantes. Imaginen si Can comprara, por ejemplo, algún accesorio icónico que Demet usó en Erkenci que tuviera un significado especial. Eso sí que sería una noticia para el recuerdo. Los medios de comunicación turcos han estado muy activos cubriendo esta historia, aunque, como suele suceder en estos casos, mucha de la información es especulativa y se basa en fuentes anónimas o interpretaciones de eventos. A veces, un simple comentario o una foto en redes sociales puede ser suficiente para que los fans y la prensa empiecen a tejer todo tipo de historias. Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo reaccionan los fans ante este tipo de noticias? La verdad es que la comunidad de seguidores de Can y Demet es increíblemente apasionada.
Por un lado, hay quienes celebran cualquier tipo de conexión entre ellos, deseando secretamente que ésta sea una señal de reconciliación. O de que aún hay algo entre ellos. Otros, sin embargo, ven esto como algo puramente profesional o de negocios, y prefieren mantener la distancia y respetar su privacidad. Lo que sí es seguro es que este rumor ha generado una gran cantidad de conversación y debate en redes sociales. Los foros, los grupos de fans, Instagram, Twitter, en todas partes se está hablando de esto. Si analizamos el perfil de Can Yaman, sabemos que es un hombre que no tiene miedo de invertir en lo que le interesa. Ha apostado fuerte por su carrera en Italia, ha emprendido proyectos empresariales, y siempre se le ha visto con un estilo de vida bastante, llamémoslo, sofisticado. Por lo tanto, la idea de que esté interesado en adquirir una colección de objetos de valor no es descabellada. Por otro lado, Demet Özdemir ha demostrado ser una artista con mucha sensibilidad y un gusto muy desarrollado. Ha sido imagen de varias marcas de moda y belleza, y su estilo personal es muy admirado. Es muy probable que su colección privada refleje esa personalidad vibrante y su aprecio por la estética. ¿Podría ser que esta colección tenga piezas relacionadas con la cultura turca? Ambos son embajadores de la cultura turca en el mundo, y quizás esta adquisición sea una forma de preservar o de poseer objetos que representen esa herencia. Imaginen si la colección incluyera antigüedades otomanas, o piezas de artesanía tradicional. Can, al ser un patriota y un defensor de su cultura, podría estar muy interesado en algo así. También es importante considerar el momento en el que surge este rumor. Ambos actores están viviendo momentos importantes en sus carreras. Can Yaman está inmerso en varios proyectos internacionales, y Demet Özdemir también está cosechando éxitos con sus trabajos. Este tipo de noticias, aunque sean rumores, a menudo añaden un extra de atención mediática a los artistas, lo cual, en cierto modo, puede ser beneficioso para sus carreras. Pero volvamos a la pregunta principal, ¿es cierto que Can Yaman está comprando la colección privada de Demet Özdemir? En este momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de ellos ni de sus representantes. La mayoría de la información proviene de fuentes no verificadas y de la especulación de los fans. Sin embargo, la persistencia del rumor y el interés que genera nos dice mucho sobre el impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en el público. Si nos ponemos un poco en el papel de investigadores, podríamos intentar buscar alguna pista en sus redes sociales. ¿Han publicado algo recientemente que sugiera esto? ¿Hay algún detalle en alguna foto o vídeo que pueda dar una pista? A menudo, las pistas están ahí, escondidas a plena vista. Por ejemplo, si Demet ha publicado fotos de su apartamento o de sus posesiones, y luego vemos algo similar en el entorno de Can, podría ser una señal. Pero hasta ahora, nada concreto. Lo fascinante de estos rumores es cómo nos hacen imaginar las vidas privadas de nuestras celebridades favoritas. Nos preguntamos qué tipo de objetos tienen valor para ellas, qué significa para ellas el arte, la historia, o los recuerdos. Y en el caso de Can y Demet, la conexión que crearon en pantalla hace que cualquier noticia que los involucre sea doblemente interesante. Sería muy curioso saber qué tipo de objetos podrían estar en esa colección. Tal vez Demet guarda guiones firmados por compañeros de reparto legendarios, o quizás tiene una colección de pinturas de artistas emergentes turcos que admira. O tal vez son recuerdos de viajes, objetos que ha coleccionado en sus aventuras por el mundo. ¿Y si Can está comprando esto, cuál sería su intención? ¿Los guardaría como tesoros personales, los expondría, o los utilizaría en algún proyecto futuro? En definitiva, este rumor es un excelente ejemplo de cómo la curiosidad del público y la fascinación por las celebridades pueden dar lugar a historias intrigantes. Aunque no tengamos la confirmación oficial, la especulación en sí misma es digna de ser comentada y analizada. Nos permite mantener viva la conexión con estos artistas que tanto admiramos. Y hasta aquí nuestro análisis sobre este intrigante rumor. Como ven, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Lo que sí podemos decir es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras muy influyentes en el panorama internacional, y cualquier movimiento que hagan, ya sea profesional o personal, genera un gran revuelo. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final y por escuchar todas estas especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este rumor. ¿Creen que hay algo de verdad en ello? ¿Qué tipo de objetos creen que Demet Özdemir podría tener en su colección privada?
Dejen todos sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman y de Method Demir, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.